10:31 de la mañana, seguimos con más Alerta en la City. Candy, ¿qué estamos escuchando? Estamos escuchando Sempiterno de Ocaso. Qué bueno, Sempiterno de Ocaso, bueno, me lo anoto para mi lista de fin de semana. Lindo fin de semana, parece, hace un poco de frío, pero como te decíamos, salió el sol, así que seguramente vamos a poder disfrutar con amigos, con familia. Te contamos al principio del programa que una de las cosas buenas que tiene el programa económico para mostrar es que bajó la pobreza. Con esta baja de la inflación, obviamente, la inflación golpea a los sectores de menores recursos, golpea a todos, pero más a los sectores de menores recursos. Bajó también la pobreza, según algunas mediciones privadas, como el Nowcast de la Universidad Torcuato Di Tella, habría llegado al 32% en el primer trimestre del año. Sin embargo, hay otro indicador que me parece interesante indagar, que es el de estrés financiero de las familias y los hogares, que subió a un máximo de 4 años. Desde 2021 no estaba tan alto, está por encima del 50%. Es un indicador que analiza el Observatorio Social de la UCA. Es interesante analizarlo y entender qué significa estrés financiero y quiénes lo sufren. Para eso tenemos en comunicación a Juan Ignacio Bonfiglio, que es investigador del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA. Juan Ignacio, ¿cómo estás? Te saludan Leandro y Candela. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Muy bien. Bueno, primero te quería preguntar, ¿qué es estrés financiero? Bien, nosotros llamamos estrés financiero a la situación en la que los ingresos de los hogares no alcanzan a cubrir los gastos, ¿no? El presupuesto no es satisfecho de esa manera. Concretamente, lo que busca, podríamos decir, la medida tradicional de pobreza, que es la pobreza por ingresos, hace lo mismo, pero de una manera indirecta. Es decir, se calcula, ¿no?, una canasta en función de una línea de pobreza, y si el hogar tiene ingresos por debajo de esa canasta, ese hogar es considerado pobre. Bueno, en este caso la diferencia del indicador que tomamos, que es un indicador directo en el cual el referente del hogar, que es relevado, responde si los ingresos alcanzaron o no alcanzaron, o incluso si ese hogar pudo ahorrar en el curso de ese mes. Esto implica, ¿no?, un criterio subjetivo, concretamente, ¿no? Entonces, es una medida que es diferente. De hecho, nosotros no la asociamos o no nos referimos a una medida de pobreza, digamos, no estamos hablando de pobreza, sino a una declaración de el hogar respecto a si el dinero que entró alcanzó o no. Y ahí podríamos decir, bueno, a ver, ¿sobre qué criterios se establece esta evaluación? Y principalmente sobre el criterio del entrevistado en función de lo que son los patrones de consumo de ese hogar, las expectativas de ese hogar, y cuestiones asociadas también a la forma en la que esas personas evalúan por sí mismas cuáles son las necesidades del hogar, ¿no? Porque las medidas indirectas nosotros no podemos, más allá de un tipo de ajuste bastante general en función de la cantidad de miembros que tiene, de las edades, del género, el sexo, ¿no?, poder establecer ahí cuál sería la canasta, ¿no? Bueno, acá el criterio y la evaluación es subjetiva y la diferencia es esa. Y Juan, entonces, si está bajando la pobreza, pero en la medición que ustedes hacen indica que está subiendo el estrés financiero, ¿eso puede implicar que las personas se sienten más ahorcadas o más angustiadas en relación a su situación económica? Bien, aclaro un punto, sí, dos o tres cuestiones en relación a esto que mencionás, que digamos es bastante certero, pero digamos me parece que habría que establecer un par de matices en relación a esto. Los datos que nosotros estamos mostrando ahora corresponden al año pasado, ¿no? Y este informe es un informe de investigación que está asociado también a la publicación y difusión de los resultados de todos los indicadores que nosotros venimos trabajando desde hace, que corresponden al tercer trimestre de 2024, en primer lugar, y particularmente no lo nombré antes, pero es un indicador que nosotros venimos trabajando desde 2010, hace 15 años más o menos, ¿no? Y en relación a este punto, bueno, primero aclaro eso. Segundo, también es cierto lo que mencionaste al principio, ¿no?, de esta conversación en relación a que hay estimaciones en función a datos que se difundieron ayer, que son los datos de ingresos y distribución del ingreso concretamente, que marcarían que sigue firme una tendencia de
descenso de la pobreza. Entonces decimos, bueno, ¿cómo podemos entender esto, ¿no? En relación a también otros aspectos que también se hacen evidentes en función de esto, que es decir, bueno, ¿qué pasó? Porque los ingresos o los salarios no se incrementaron, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser posible o cómo podemos interpretar esto? Y cierta también percepción, por lo menos en algunos sectores, de que el malestar en términos económicos sigue siendo un aspecto muy presente en las vidas cotidianas de las personas. Uno de los elementos que pueden estar asociados con esto tiene que ver con el cambio en los precios relativos, ¿no? Digamos, lo que venimos viendo particularmente en el último año y medio es un cambio importante en los componentes que marcan los distintos rubros de los gastos de los hogares, ¿no? Donde los servicios se incrementaron en términos relativos mucho más que otros rubros, particularmente lo que venía pasando en los años anteriores, ¿no? Que venían incrementándose principalmente los precios de los alimentos, y otros más, pero los de los alimentos iban a la cabeza, que sobre los precios de los alimentos en principio tienen un peso muy importante sobre la generación de las canastas a partir de las cuales evaluamos la pobreza, ¿no? Entonces ahí creo que ese es un aspecto a tener en cuenta. Los cambios de la transformación en la estructura de precios relativos y cómo eso impacta en las economías de los hogares es un tema a tener en cuenta y a seguir en este punto, donde tenemos, bueno, los servicios domiciliarios, pero también los servicios educativos, los servicios de salud, la medicina prepaga, ¿no? Hay como un cambio ahí que tiene que ver con cuestiones de consumo que quizás en otros momentos ya estaban dadas por sentadas, ¿no? Es como que, bueno, la cuestión, por ejemplo, que nosotros tomamos, ¿no? en si el dinero no alcanza, y bueno, si antes alcanzaba para que el hogar llevara un funcionamiento determinado, cuando hay una parte de esa estructura que se modifica, pero al mismo tiempo hay otro tipo de limitaciones, por ejemplo, darse, ¿no? Lo que aparece comúnmente nombrado, ¿no? Como darse un gusto, y otros elementos, ¿no? Que tienen que ver con la dinámica de la vida cotidiana, y en ese punto son cuestiones que tienden a ajustarse en la medida que los gastos más estructurales en términos de la economía familiar se incrementan, ¿no? Entonces creo que uno de los aspectos, me parece que una de las explicaciones puede pasar por ahí. Después podríamos también mencionar algunos otros elementos que nosotros, si bien no están en este estudio, sí están en el informe que estamos difundiendo, que es un informe estadístico, ¿no? Donde hay otros conjuntos de gastos o necesidades de los hogares que se vieron afectadas concretamente, y estamos hablando de 2024, ¿no? Digamos, probablemente la situación haya mejorado desde ese momento hasta ahora, pero un par de componentes que veíamos y que tenían una gravitancia importante son el tema de los alimentos y el tema de los medicamentos y la atención médica. Perdón, Juan, justamente vos ahí decías el tema de los alimentos. Yo entiendo que lo que ustedes relevan es del año pasado, pero igualmente, por ejemplo, en el último dato del INDEC, los alimentos fue lo que más bajó. Pero a su vez también estamos hablando de una canasta básica que tampoco llega o no está en los valores en los que tendría que estar. Bueno, esa es otra discusión, ¿no? Digamos, ¿por qué? Porque si nosotros, más allá de la coyuntura actual, hacemos una evaluación respecto a los niveles de pobreza y este otro indicador que tiene que ver con el estrés económico del hogar, lo que vemos es que siempre este último está por encima. Y esto revela de alguna manera que las expectativas y las necesidades de los hogares, en términos de sus declaraciones,
tienden a estar subrepresentados si tomáramos solamente el valor de la canasta. Y esto a nivel internacional también hay un conjunto importante de estudios que marcan que si las personas definieran cuál es la canasta, o cuál debería ser la canasta valorizada en términos de bienes y servicios para no ser pobre, esta canasta que definen las personas siempre y sistemáticamente está por encima de estas que se marcan o que se definen técnicamente, ¿no? Como en este caso. Pero sí, y en relación al tema de los alimentos que yo mencionaba, más allá del cambio en términos de los precios, lo que sí vimos, y esto hacia mediados del año pasado, es un incremento de los niveles de inseguridad alimentaria. Es cierto que este indicador también tiene una ventana de observación de un año, entonces no estamos, o sea, porque no es necesariamente una evaluación del gobierno, pero sí de una coyuntura y un análisis que tiene que hacerse en el largo plazo. Y lo que nosotros veíamos concretamente para el año pasado es esto, ¿no? Digamos que si bien la pobreza, bueno, en la medición que hacíamos nosotros, la pobreza no bajaba, porque todavía estábamos en el tercer trimestre, ¿no? El descenso, si bien empieza ahí, se profundiza ya hacia fin de año y a principio de este año, pero lo que veíamos es que había como mayores dificultades para el acceso a medicamentos, para el acceso a atención médica y mayores niveles de inseguridad alimentaria. Y Juan, esto que está diciendo, sube la inseguridad alimentaria, sube el estrés económico. Te quería preguntar en qué hogares, en qué sectores sociales esto es más evidente. Bien, y esto lo vemos principalmente, y en términos relativos, como una tendencia más marcada entre los hogares de nivel socioeconómico medio-bajo. No a los más bajos, no a los más vulnerables, tampoco a los sectores de clase media-alta, sino a los medios bajos, ¿no? A los que están en el límite, a hogares para los cuales las transferencias monetarias, ¿no?, de la política social no alcanzan, hogares que en muchos casos tienen ingresos en el sector informal y en algunos y en el sector formal en ocupaciones menos calificadas. Fue también particularmente afectado, pero no digamos probablemente no tanto en términos de pobreza, pero una porción seguramente sí, pero sí en términos subjetivos, en términos de estrés económico, algunos estratos del sector público también, ¿no? Pero lo tenemos como un efecto o como un fenómeno con un impacto más fuerte entre los sectores de clase media-baja, ¿no? Lo que comúnmente consideramos clase media-baja. Estamos hablando con Juan Ignacio Bonfiglio, es investigador del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA. Juan, muchísimas gracias por la nota, te mando un abrazo. Por favor, gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Bueno, interesante. Este análisis le pega más a sectores medios bajos, sectores que no reciben ningún tipo de plan ni subsidio por parte del gobierno y que están percibiendo que les cuesta más llegar, no sé si la palabra es llegar a fin de mes, pero les cuesta más en el plano económico satisfacer sus necesidades, ¿no? Sí, bueno, por eso a mí me interesaba más que nada el tema de los alimentos, porque están diciendo que la inflación está bajando, que ayer el Ministerio de Sandra Petovelo justamente dio los datos de la pobreza y todo, y realmente no se están tomando la canasta básica, no se está tomando los valores realmente que tiene. Entonces como que me parece importante también entender justamente ese no me alcanza, ni no solo de los sectores bajos, sino justamente de los medios bajos. Argentina quedó cara, es una frase recurrente, lo vemos desde 2023 para acá, como se encareció en dólares muchas cosas. Vos comparás un litro de leche en Argentina y en Santiago de Chile, y en Argentina es más caro. Sí.
Y eso está impactando en términos de las personas que tienen obviamente ingresos en pesos y que los ingresos no aumentaron tanto como aumentaron los productos y servicios. No, y también entender un poco qué es lo que está midiendo el INDEC con la inflación, porque después el consumo, por lo menos en el supermercado o en lo que uno necesita como primera necesidad, está bajando. Entonces también entender un poco eso, qué es lo que están midiendo y qué es en realidad lo que tienen que ver. Una Argentina de 2 velocidades, veremos si es transitorio o si es un fenómeno que llegó para quedarse. Vamos a un tema de música y cuando volvemos te contamos novedades en la City, nuevos bancos, nuevos jugadores de peso que empiezan a competir con los bancos tradicionales.